Bueno, el Señor Jesús me los bendiga a todos. Reciban ustedes un cordial saludo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero darle la bienvenida a todos ustedes, queridos hermanos que están a través de nuestra vía telefónica, a toda la iglesia de Charta, que está conectada por aquí a través de la línea telefónica. El Señor Jesús les bendiga. A todos nuestros hermanos y amigos que están a través de las redes sociales, a los que están por aquí en Facebook. En este momento les saludo de una manera muy especial. Les invito a compartir este enlace con sus familiares, con sus amigos. Hoy vamos a seguir hablando acerca de la palabra de Dios y vamos a seguir presentando y defendiendo una verdad bíblica que, como todas las verdades de la palabra del Señor, es indiscutible. No hay cómo presentar defensa contra una verdad divina o cómo atacarla, más bien. Entonces, cuando se entiende la verdad, el ser humano puede llegar a conocer mejor a Dios, conocer la voluntad de Dios. Por lo tanto, yo le invito a usted a que comparta esta transmisión con su familia, comparta esta transmisión allá con sus amigos y podamos llegar a muchas personas para que también ellos puedan seguir conectados con la palabra del Señor el día de hoy. Hoy, por la gracia del Señor, seguiremos entonces hablando acerca de esta hermosa verdad que hemos venido tratando y es, como dice la Sagrada Escritura, y el título que le hemos dado a estas enseñanzas es Jesús es Dios. Jesús es Dios. Bueno, ya en 2 domingos anteriores estuvimos hablando acerca de esto, presentando textos bíblicos por medio de los cuales el ser humano pueda entender que realmente Jesucristo es Dios, que Él es Dios, que se ha manifestado en carne. Estuvimos hablando acerca de las declaraciones del Nuevo Testamento el domingo pasado. El domingo antepasado hablamos acerca de las declaraciones del Antiguo Testamento. Y vimos pues por la Biblia que desde los profetas se está hablando acerca de la venida de Dios mismo, quien se iba a manifestar como un ser humano a toda la humanidad. Además, vimos el domingo pasado las declaraciones del Nuevo Testamento y las declaraciones que dieron los apóstoles. Estuvimos hablando de las declaraciones de Tomás, la declaración de Pedro, las declaraciones de Juan y las declaraciones sumamente importantes del apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles o a los extranjeros, y por ellas concluimos que Dios realmente se ha manifestado en carne. Hoy seguiremos hablando acerca de las declaraciones del Nuevo Testamento y vamos a estar hablando acerca de las declaraciones de Jesucristo mismo, las declaraciones de Jesucristo mismo. Las declaraciones de Jesucristo mismo. Entonces, vamos a dar inicio a esta enseñanza el día de hoy. Ya como dije antes, hemos hablado acerca de las confesiones de los apóstoles y hoy vamos a tratar entonces las declaraciones de Jesucristo, y si alcanza el tiempo hablaremos acerca de los hechos de Jesucristo que demuestran que Él realmente es Dios. Vamos a leer la Biblia allí en nuestro texto que hemos tomado como base inicial, que es Colosenses capítulo 2, desde el versículo 8 hasta el 9. Colosenses 2, 8 al 9. Dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe, es decir, ponga atención, no se deje engañar por nadie, por medio de filosofías y huecas sutilezas. Unas filosofías son pensamientos humanos, y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Miren, según lo que los hombres digan, o porque es que mi familia lo hemos hecho así durante todas las generaciones, o porque así me enseñaron. No, no se deje engañar por las tradiciones. Mire lo que dice la Escritura: según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Es decir, créale a Cristo y no le crea a esas cosas de esta vida, a esas filosofías, a las huecas sutilezas, a las tradiciones humanas que andan conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Por el contrario, crea a Cristo. Y dice el versículo 9, ¿por qué razón? Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi Señor y Dios, nuestro gran Dios y Salvador, predico su palabra en esta mañana. Gloria a Dios.
Vamos a hablar entonces acerca de las declaraciones y los hechos del Señor Jesucristo. En primer lugar, yo quisiera establecer una gran verdad fundamental para esta enseñanza de hoy, y es la que aparece en Primera de Corintios 8:6, donde Pablo nos dice: para nosotros, es decir, para los creyentes, sin embargo, solo hay un Dios. Un Dios. La Biblia presenta a Dios como un Dios y como un único Dios. Un único Dios. Dice, solo hay un Dios, el Padre. Mire que en el Nuevo Testamento Dios ya no se llama Jehová, sino que se le conoce a Dios como el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Así que en la Biblia se nos presenta en el Nuevo Testamento a un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, que es Jesucristo. Aparentemente aquí son dos personalidades diferentes o dos personas, pero vamos a ver en esta escritura, en esta enseñanza de hoy, que Jesucristo no solo es el Señor, sino que Él mismo es Dios. Recordemos que en la enseñanza del domingo pasado, Tomás había dicho: no, yo hasta que no meta mi mano en su costado y hasta que no introduzca mi dedo en sus llagas, no creo. Cuando el Señor se le presentó 8 días después a él, el Señor le dijo: mete aquí tu dedo y mete aquí tu mano, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, ¿qué dijo Tomás? Señor mío. Mira que en primer lugar, Tomás reconoció a Jesucristo como su Señor. Le dijo Señor mío, y también le dijo y Dios mío. Así que aquí el apóstol Pablo nos dice que solo hay un Dios y que también hay un solo Señor. Pero el apóstol Tomás nos dice entonces que el Padre y el Hijo y el Señor, o Dios y el Señor, son uno solo, como aquel que él adoró en aquel entonces cuando se le apareció. Vamos a continuar entonces y vamos a hablar acerca en primera instancia, acerca de las declaraciones de Jesucristo, es decir, lo que él dijo. Vamos a ver que Jesús dice que él y el Padre son uno. Dice allí en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. Nunca dice que somos dos. Nunca dice que somos tres, porque es que hay quienes están pensando según las tradiciones de los hombres, según las filosofías de los hombres y las huecas sutilezas, que Dios son tres personas, que Dios se divide en tres personas diferentes, pero que a la vez conforman un solo Dios verdadero. Eso es lo que dice la filosofía humana y esa es la tradición de los hombres desde hace siglos, pero no es nunca lo que dice la Biblia. La Biblia jamás presenta ese tipo de enseñanza. La Biblia nunca está presentando a Dios como tres personas en una, nunca. Al contrario, la palabra de Dios está presentando a Dios como uno solo. Y asimismo Jesús dice, yo y el Padre uno somos, es decir, somos indivisibles. Bendito sea el Señor Jesús. Continuemos. Vamos a ver también que Jesucristo es la imagen de Dios, para redondear esa idea de que Cristo y el Padre son uno solo. Entonces vamos a decir que Jesucristo es la imagen de Dios. Vamos a continuar con la enseñanza pasada en la que vimos que Dios se manifestó en carne, es decir, que Él es el Dios invisible que se deja ver por medio de Jesucristo. Esto lo podemos leer según la misma voz de Jesucristo, allí en Juan 12:45. Él dice, y el que me ve, ve al que me envió. Y nosotros sabemos por la Biblia quién fue el que envió a Jesucristo. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que Cristo es enviado del Padre, es engendrado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Padre. Entonces, en Juan 12:45 la Biblia dice, y el que me ve, ve al que me envió. Si yo no puedo decir lo mismo que Jesucristo, ni ningún ser humano puede decir eso, no, el que me ve a mí, ve a mi papá. Eso no es verdad. Eso solo lo puede decir el Señor.
porque Él en su cuerpo de carne está manifestando, en su naturaleza humana, está manifestando la esencia de la divinidad de Dios. Por eso todo el que ve a Jesucristo y que lo vio en aquel tiempo estaba viendo a Dios mismo manifestado en carne, y Jesucristo mismo nos lo está diciendo en esta mañana: el que me ve, ve al que me envió. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora vamos a darle más solidez a esta enseñanza según las palabras de algunos apóstoles. Y en Juan 1:18 la Biblia dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mire que a Dios nadie le ha visto jamás, jamás. Porque no me verá hombre y vivirá, dice el Señor. Entonces, aquí el apóstol dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, que Dios decidió darse a conocer, revelarse, manifestarse por medio de la naturaleza humana en Jesucristo. Así que Cristo es la imagen de Dios. Cristo es Dios que se deja ver. Eso es lo que quiere decir esta enseñanza. Aquí más adelante, en segunda carta a los Corintios, ya no Juan, sino el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 4, los versículos 3 y 4: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, mire, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, mire, el cual es la imagen de Dios. Pablo mismo también argumenta que Cristo es Dios que se ha dejado ver en una forma humana. Pablo entonces nos está enseñando que Cristo sí es Dios que se ha dejado ver, que Cristo sí es Dios que se ha manifestado, que se ha dado a conocer al mundo con un cuerpo humano, en una forma humana. Más adelante vamos a ver por qué razones por qué razón principalmente fue que Jesucristo o Dios se ha manifestado en un cuerpo humano, en un cuerpo de un hombre. Bendito sea el Señor. Era para cumplir un objetivo esencial para el bienestar de la humanidad, y lo vamos a argumentar. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Además, en Colosenses 1:15, la Biblia dice: Él es la imagen del Dios invisible. Mire que aquí Pablo mismo nos lo está diciendo a nosotros directamente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, el Señor Jesucristo indiscutiblemente nos está diciendo Él mismo que Él, el que lo vea a Él, ve al Padre, pero también nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, y nos lo dicen los apóstoles, nos lo argumentan, nos lo enseñan ellos también. Bendito sea el Señor Jesús. Por otro lado, en Hebreos 1, del 1 al 3, es un argumento bastante especial. Es un texto muy diciente respecto de el Hijo, y quiero que juntos pongamos mucha atención a este texto, porque la Escritura dice allí: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Mira que aquí el autor de la carta a los hermanos, a los hebreos, les va a explicar a ellos quién es el Hijo, y les dice: a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y mira cómo lo empieza a describir: el cual siendo el resplandor de su gloria. Mira que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por lo tanto, Jesucristo sí es la imagen misma de la sustancia divina. Lo que dije ahora, Cristo
es la representación en la dimensión natural del Dios de la dimensión espiritual. Cristo es Dios, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el Dios del Antiguo Testamento, el santo, el eterno, el glorioso, que se ha dado a conocer en naturaleza humana para cumplir una misión. Por lo tanto, entonces, Cristo sí es la imagen de Dios. Y para concluir esta enseñanza, volveremos entonces a escuchar la propia palabra del Señor Jesucristo, que dice allí en Juan 14:9, estaba Jesús hablando a sus discípulos y Tomás entonces le dice, no, muéstrenos al Padre y nosotros quedamos satisfechos, muéstranos al Padre y nos basta. El Señor le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Llevo con ustedes 3 años, un poco más, andando con ustedes. Llevo con ustedes tanto tiempo andando y todavía usted no me conoce. Usted ha visto los milagros. Usted ha visto las señales, usted ha visto los prodigios, los portentos, las maravillas. Usted ha escuchado mi palabra, ha visto los hechos. Y usted todavía no me ha conocido, Felipe. Y mira lo que el Señor le dice. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Aleluya, aleluya. ¿Quién puede decir que Jesucristo no es el Padre? Cuando ya lo vimos también en las declaraciones del Antiguo Testamento, el profeta Isaías en el capítulo 9 del versículo 6 nos dice que Jesucristo es un niño que nos es nacido, que es un hijo que nos es dado y que Él tiene el principado sobre su hombro, es decir, todo el poder. Y nos dice de Él que Él es el consejero, que Él es el admirable, que también nos dice que Él es el Dios fuerte y el Padre eterno. Esos textos son muy concluyentes respecto a esta gran verdad que estamos hablando en esta mañana. Así que el Señor Jesucristo mismo está diciendo que el que lo ve a Él, ve al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por lo tanto, Jesucristo mismo declara que Él es el Padre que se ha manifestado en carne. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Aleluya. Bendito sea el Señor Jesús. Continuemos. Otra declaración de Jesucristo. Él está hablando que Dios es su propio Padre. Y lo podemos leer allí en Juan 5, 17 al 18. Y les dice el Señor, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre. Escucha esto, haciéndose igual a Dios. Un judío entiende perfectamente que cuando un hombre se proclame el Hijo de Dios y va a ser Dios mismo. ¿Por qué? Por la profecía de Isaías 9:6 que acabamos de nombrar ahora. Que ese niño que naciera de una virgen se va a llamar Emmanuel, que es Dios con nosotros, ¿cierto? Pero también que ese niño que naciera es el Dios fuerte y el Padre eterno. Así que el hombre que nazca y que diga que es el Hijo de Dios, él se está manifestando o haciéndose igual a Dios. Por eso los judíos, como vieron a Jesucristo, que él decía que mi Padre hasta ahora trabaja, haciendo referencia al Señor, al Dios todopoderoso y creador de todas las cosas, entonces ellos se sintieron mal, celosos de su religiosidad, y entonces decidieron apedrearlo, acorralarlo. Y entonces cuando lo iban a matarlo, el Señor entonces les hace como les dice a ellos que por qué razón, sabiendo que si su padre trabaja hasta ahora, él también trabaja, y ellos dicen que no solo porque quebrantaba el día de reposo, sino porque también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es decir, que para los judíos era una molestia religiosamente hablando. Era digno de matar a aquel hombre que dijera que Dios era su propio Padre. ¿Por qué? Porque ellos entendían que Dios se iba a manifestar en carne y esa manifestación se iba a llamar el Hijo de Dios, según las profecías de Isaías. Por lo tanto, entonces lo iban a matar, según
seguramente porque lo veían que era humilde, que no andaba como David con sus trajes quizás muy esbeltos, porque no estaba sentado en su trono todavía. Pero es que las promesas para Israel todavía no se han cumplido. Dios tiene un propósito ahora en este tiempo desde hace 2000 años, y es traer para él un pueblo santo que se llama la iglesia, mientras empieza otra vez la relación de Dios directamente con el pueblo de Israel, cuando él mismo venga a levantar a su amada iglesia. Así que aquí los judíos lo querían matar porque él decía que Dios era su propio Padre, es decir, que él era Dios manifestado en carne, es decir, que él es igual a Dios, igual a Dios. También en otra ocasión en Juan 10:33 le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Tú siendo hombre te haces Dios. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre por siempre. Aleluya. Así que el Señor estaba haciendo señales, milagros y varias cosas más, y estaba demostrando las buenas obras que él hacía. Y él les dice: pero ustedes, ¿por qué me quieren matar? ¿Por cuál de las buenas obras que yo he hecho ustedes me quieren apedrear? Ellos le dicen: no, no por las buenas obras que usted ha hecho, sino porque usted siendo hombre se hace Dios. ¿Por qué? Porque él decía que era el Hijo del Dios eterno. Aleluya. Gloria a Dios, bendito sea su nombre por siempre y para siempre. Gloria al nombre de Jesucristo. Vamos a ver, hermano querido, también, según la Biblia, esta otra declaración de la Biblia, y es que Dios es antes y después de todas las cosas. Eso lo dice allá la Biblia en Isaías 44:6. Dice la escritura: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Mire que Dios, el Dios del Antiguo Testamento, se está presentando como el primero y el postrero, y además dice que fuera de él no hay Dios. Pero podemos ver esas mismas palabras que salen de la boca de Jesús cuando se le manifiesta allá en las visiones que tiene Juan. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, el versículo 8, el Señor le dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Mire que el Señor Jesucristo se está presentando también como Jehová del Antiguo Testamento, quien había dicho que era el primero y que era el último. Aquí Jesús dice que él es el alfa, es decir, la primera letra del abecedario de los hebreos, del abecedario de los griegos, el alfa, y la omega, que es la última letra del alfabeto de los griegos. Y entonces él se presenta como el primero y el último, diciendo: yo soy el principio y el fin, dice el Señor. Mire, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. También Dios en Isaías 44 dice que no hay Dios sino él. Así que Jesucristo aquí se está proclamando como el todopoderoso, como el Shaddai, como el Dios que todo lo puede. Así que estas declaraciones de Jesucristo, de Jesús mismo, de sus propios labios, son contundentes, son dicientes, son reales, son verdaderas. No se pueden negar, ni hay otra forma de interpretarlas. Estamos viendo por la Biblia cómo Jehová ha dicho que él es el primero y el último, y ahora observamos por la Biblia cómo Jesucristo afirma la misma verdad, que él es el alfa y la omega, el principio y el fin, que él es el todopoderoso. En esto no hay ninguna discusión. Gloria al Señor Jesús. Alabado sea Dios. Alabanzas al Señor. Bendito sea Dios. Así que no es que Dios haya mandado a otro inferior a él, a un niño aquí, a que lo mataran, a su hijo a que sufriera, sino que Dios mismo ha venido en carne y se ha manifestado como un ser humano
para bendecir a la humanidad. Gloria a Dios. Aleluya. Además, allí mismo en Apocalipsis 1:17, Jesús dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, dice el apóstol Juan, porque él es el que redacta esta carta. Y dice, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, hablando de Jesús. Jesús le pone su diestra sobre su vida y le dice, no temas, yo soy el primero y el último. Así que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Uno de nuestros ancianos dice, hay un ejemplo que él pone muy continuamente y dice que si en una fila hay alguien que es el primero y que también es el último, ¿cuántas personas hay en esa fila? Solamente hay una persona, solamente hay un ser, solamente hay un Dios, dijimos al principio, y un solo Señor. Y este Señor es el Dios del Antiguo Testamento, es el primero y el último. Y Él es el Todopoderoso. A Él sea la gloria, toda la adoración y todo el reconocimiento. Cuando uno lee Apocalipsis se da cuenta ya en el capítulo 4 y 5 cómo se adora a Jesucristo como a Dios por la obra que ha hecho en el Calvario, de la cual estaremos hablando en adelante. A Él sea el honor y todo el reconocimiento por siempre y para siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Continuemos ahora. Vamos a hablar entonces acerca de los hechos de Jesucristo, de los hechos de Jesús. Vamos a hablar ya no de las palabras que Él dice, sino de los hechos que demuestran que Él realmente es Dios. En primer lugar, quiero hacer para esto un paralelo entre su manifestación humana, su naturaleza humana y su deidad. Jesucristo como hombre sufre hambre y esto lo podemos encontrar aquí en la palabra de Dios en Mateo capítulo 4, en el versículo 2, dice la Sagrada Escritura. Permítame un momentico, yo le leo ese versículo a usted. Mateo 4:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Así que Jesús como hombre tuvo hambre y la Biblia lo declara. Pero como Dios, Él multiplica los panes y los peces y le da de comer a más de 5,000 personas. Eran unos 5,000 hombres, sin contar sus mujeres, sin contar sus niños. Y tenían solamente 5 panes y 2 peces. Y Él manda a sus discípulos a que le den a las personas y empiezan a darles. La gente queda tan saciada que de todo lo que comieron dejaron por allí regado 12 cestas. Jesucristo como hombre sufre hambre, pero como Dios, Él multiplica los alimentos, Él da de comer al hambriento, Él multiplicó los panes y los peces allí. Él es Dios que es capaz de hacer cosas extraordinarias. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesucristo como hombre sufre sed también. Y lo podemos ver allí en Juan 19:28, donde la Sagrada Escritura nos presenta ya en el momento de justo antes de su muerte. Y Jesucristo dice las siguientes palabras. En Juan 19:28 la Biblia dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Jesús tuvo sed, como hombre tuvo sed, claro, pero como Dios, Él da el agua viva, una fuente que salta para vida eterna. Eso fue lo que Él le ofreció a la mujer samaritana en el pozo cuando le dijo, dame de beber. Y entonces tienen una conversación y él le dice que le va a dar un agua viva, un agua que va a ser para ella y para el que la beba una fuente que salta para vida eterna. Eso no lo puede hacer ningún hombre ni ninguna agua que exista en la tierra, por más hidratante que sea. Todo aquel que recibe el agua que Cristo da, recibe el gozo y la vida eterna, una salvación gloriosa y grande. Jesucristo como hombre sufre sed, pero como Dios da agua viva, una fuente que salta para vida eterna, pero también como Dios da corrientes de ríos de agua viva.
Como dice allá en San Juan 7, en el versículo 37 y 38, la escritura dice que él estaba en el último y gran día de la fiesta y dice que se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Mire, venga a mí, él se presenta como la fuente y dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y de quién estaba hablando? ¿Quiénes esos ríos de agua viva? Pues el Espíritu Santo. Según dice el versículo 38, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Aleluya. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Quiero decirte que Jesucristo sufre sed como hombre, claro, pero como Dios es el que da corrientes de ríos de agua viva, es decir, es el que da el Espíritu Santo. Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo, según el mismo Juan nos lo ha declarado allá en Marcos 1:8, diciendo, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Aleluya. Diga, ¿qué hombre puede bautizar con el Espíritu Santo? ¿Qué hombre puede hacer que descienda el Espíritu Santo? Solamente Dios puede hacer esto en la vida, en el alma, en el ser entero e íntegro de una persona que se disponga a vivir una vida para Él, de una persona que crea en Jesucristo, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Más adelante, como hombre, Jesucristo sufre sueño. Claro, en Marcos 4:38 nos presenta la Biblia que él había dado la orden después de predicar todo el día en la playa y llega la noche y le dice a sus discípulos, crucemos al otro lado. Y cuando van cruzando al otro lado, él se queda dormido sobre un cabezal porque le dio sueño. Por supuesto, como hombre estaba cansado y tenía que dormir y recuperar su fuerza, llevar a cabo los procesos físicos, fisiológicos, en los procesos a nivel celular o molecular, a nivel de todo sistema de su cuerpo, para que recuperara su fuerza humana nuevamente. Así que como hombre sufre sueño y se quedó dormido, pero como Dios, Él resucita a los muertos. Aleluya. Aquellos que están dormidos en el sueño que dura hasta que Dios llame a las almas, es resucitado por medio de Jesucristo. Nosotros podemos ver cómo Jesús llega después de 4 días de muerto de su amigo Lázaro, alguien que lo quería tanto y donde lo habían atendido también. Él llega y ya está putrefacto. Sus hermanas lloran y reclaman al Señor porque si él hubiera estado allí, pues Lázaro no habría muerto. Pero entonces el Señor Jesucristo le dice, el que cree en mí, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que Jesús como hombre sufre sueño, pero como Dios, Él es capaz de levantar del sueño de la muerte a los hombres y promete que todo aquel que crea en Él no morirá, sino que tendrá vida eterna, que va a ser resucitado por Él. Y luego se va hacia la tumba de Lázaro y grita, Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto se levanta y sale a la vista de todo aquel que estaba viendo esta escena maravillosa. Así que como hombre, él sufre sueño, claro, pero como Dios resucita a los muertos. Aleluya. Jesucristo como hombre sufre la angustia. Claro, el día que él sabía que había llegado, el día de ser llevado preso como un malhechor, el día que ya se había cumplido el momento para que él sufriera el tormento de la cruz, para que se cumpliera sobre él Isaías 53, donde dice que él sería molido por nuestros pecados, que él iba a ser experimentado en quebranto, que él iba a ser varón de dolores. Ese día el Señor Jesús se angustió de tal manera y empezó a orar intensamente, según nos dice allí Lucas 22:44, donde literalmente la palabra del Señor dice de la siguiente manera, y estando en agonía, mire, estando en agonía, estaba angustiado,
oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor Jesucristo. Mire, y estando en agonía oraba más intensamente, oraba tan intensamente que le caía su sudor a tierra como grandes gotas de sangre a tierra. Así que estaba tan angustiado que seguramente sus vasos sanguíneos empezaron a romper por saber que iba a sufrir un oprobio tan terrible como ir a ser crucificado. Pero es que él no solo fue crucificado, él fue maltratado durante varios días. Él fue golpeado, fue azotado. A él le arrancaron la barba, según atestigua también allí Isaías. Y el Salmo capítulo 22 nos habla de los dolores. Dice allí el escritor profetizando acerca de los sufrimientos del Cristo. Dice, contar puedo todos mis huesos, porque con él hicieron algo terrible. Así que él se angustia de saber que la palabra se le iba a cumplir en su vida y empieza a sudar grandes gotas de sangre. Pero, aleluya, como Dios, él hace maravillas. Él, aunque se angustia, hace cosas gloriosas y extraordinarias. ¿Quién va a estar angustiado? Sino un hombre que lleva 38 años allí junto a un lago, que se movía cada año, y todo aquel que estuviera enfermo, cuando se moviera el agua de ese lago, descendiera al lago y la tocara, entonces quedaba completamente sanado. Entonces este Señor Jesucristo, aunque sufre la angustia, se encontró allí a otro hombre que llevaba 38 años allá paralítico, tirado. Un hombre que también estaba angustiado de ver cómo otros, cuando se movía el agua, llegaban primero y eran sanados. Él no había podido, durante 38 años no había quien lo ayudara a bajar, pero Jesucristo lo levanta y le quita esa enfermedad, le permite entrar al templo. Ahora este hombre puede entrar a adorar a Dios. Así también hubo un hombre que nació ciego, cosas que nunca habían sucedido allí en Israel, milagros, maravillas como esas jamás se habían visto. Un hombre nació ciego, un niño nació ciego y ya era un adulto. Y Jesús, al verlo, escupe en tierra, toma ese barro, hace lodo y se lo aplica en los ojos y le manda que vaya y se lave al estanque. Cuando va y se lava, el hombre, siendo obediente a la palabra de Jesucristo, recibe instantáneamente la vista. Así que él está angustiado como hombre, pero como Dios, él levanta a todos los angustiados. Él hace maravillas a toda la humanidad. ¿A quiénes? A todo aquel que le obedece, a todo aquel que cree en él. Al Señor Jesucristo sea la gloria. Ningún hombre puede hacer esto, ni el diablo, porque hay personas que creen que el diablo hace milagros. Eso no es verdad. El diablo utiliza una gran cantidad de artimañas y una cantidad de mentiras, porque la Biblia dice que cuando él se manifieste en carne, el enemigo, Satanás, el anticristo, como se le conoce, él va a hacer milagros mentirosos. No van a ser milagros de verdad, son cosas mentirosas. El único que hace milagros es Dios. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Y aún en la iglesia, cuando hemos impuesto nuestras manos y han sido sanados los enfermos y muchas otras cosas más que suceden todavía, nosotros no nos llevamos ninguna gloria. Al contrario, ni siquiera nos tenemos por dignos de predicar la palabra de Dios, mucho menos para que Dios haga a través de nosotros, de nuestras manos, milagros como el Señor hace. A Él es la gloria. Esas cosas suceden a través de nosotros porque nosotros somos llenos del Espíritu de Dios. Bendito sea su nombre. Al Señor Jesús sea la alabanza y la adoración por todos los siglos y por siempre. Así que Jesucristo se angustia como hombre, pero como Dios hace grandes maravillas. A Él sea siempre la adoración por todos los siglos. Amén. Además, siguiendo con ese paralelo, Jesucristo mismo llora, sufre el llanto como un ser humano cualquiera, como un niño normal. Claro que sí, llora. Alguien dirá, Jesús no puede ser Dios porque ¿cómo va a llorar? Claro, ¿cómo va a llorar Dios? ¿Por qué va a llorar Dios? Pero Él, en los días de su carne, fue 100% hombre, con todos los sentimientos, con todas las emociones, con un espíritu humano, con un cuerpo humano, con una psicología humana. Pero en Él, desde el principio hemos dicho, habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. Esto es un hecho innegable. Jesucristo es un hombre, por supuesto que también llora, pero Él como Dios es el que llena de gozo inefable y glorioso a todo aquel que en Él cree, como dice allí el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1 y en el versículo 8, el apóstol Pedro entonces nos dice a nosotros esta verdad. Primera de Pedro 1:8 dice la escritura: a quien amáis, miren, hablándole Pedro a los hermanos, les dice: ustedes lo aman a él sin haberle visto, en quien creyendo, hablando de Cristo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Así que aunque Jesucristo como hombre sufrió el llanto, le dolió, y lloró, no solamente cuando Lázaro allí en Juan 11:35 que dice Jesús lloró, sino también cuando vio cómo la ciudad de Jerusalén no lo recibía y lloró sobre la ciudad. Ese Jesús que lloró como un hombre es el que llena de gozo inefable y glorioso a todos los hombres. ¿Qué es el gozo? Es una alegría profunda, no es lágrimas, es todo lo contrario al llanto. Y si hay llanto es de mucha felicidad. Es el que llena de gozo, de alegría no que se va, sino de una alegría que permanece. Todos nosotros que hemos creído en Jesucristo y que hemos vivido un encuentro con Él, vivimos una vida con un gozo inefable. ¿Qué significa inefable, hermano? Inefable significa que no se puede explicar. Eso es inefable, que no hay palabras para decir la grandeza, no hay palabras para explicarlo, para enseñarlo, para mostrarlo. El que llena de gozo que no se puede explicar, de una alegría inmensa y profunda, es Jesucristo. Alce a la gloria. ¿Quién puede hacer eso con un hombre? ¿Otro hombre? No, no puede. Un psicólogo puede ayudar a alguien hasta cierto punto, pero no lo puede llenar de gozo, y menos de un gozo inefable que no se puede explicar, y menos de un gozo inefable y glorioso. La gloria solo es de Dios. Por lo tanto, el gozo que Dios ha dado a nosotros es glorioso. El gozo que Dios nos da es glorioso y es inefable. Y si Pedro nos dice que creyendo en Jesucristo tenemos ese gozo, es porque Jesús es el que nos da a nosotros esa alegría que permanece, porque Él es Dios. Aleluya, gloria a Dios. Como hombre Jesús ora, claro, claro. Porque es que hay quienes dicen, pero es que Él no puede ser Dios, porque entonces ¿a quién estaba orando? Siempre que Jesús ora como hombre y está orando al Padre. Por supuesto, así es, claro. En Jesús hay dos naturalezas, repito, está la naturaleza 100% humana, es que Él no era medio Dios como algunos piensan, Él es 100% Dios, pero Él es 100% hombre, está una naturaleza humana y hay una esencia divina, la divinidad está en Cristo y no media divinidad o una partecita o una luz de la divinidad de Dios, repito, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios habita en Jesucristo, según nos indica el apóstol Pablo allá en la carta a los Colosenses en el capítulo 2 y en el versículo 9. Así que Jesucristo como hombre ora, claro, pero como Dios, aleluya, Él como Dios es el que responde a la oración. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. Vamos a verlo aquí en Marcos 5:23. Voy a buscar el texto acá en la Sagrada Escritura. Marcos 5:23. La Biblia nos enseña que Él es el que responde esa oración. Bendito sea el Señor. En Marcos 5:23 hay un texto muy conocido por los lectores de la palabra de Dios que nos asegura lo siguiente y dice, la mujer le rogaba mucho. Perdón un momentico. La escritura dice aquí en Marcos 5:23, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá.
una mujer extranjera ve pasar a Jesucristo con sus discípulos y empieza a rogarle por su hija que está siendo atormentada por un demonio gravemente. Y le ruega y le ruega. Y sus discípulos le dicen, despídela, despídela porque ella estaba molestándonos ya. Él simplemente sigue adelante y voltea y le dice que no es justo dar el pan de los hijos a los perrillos, porque es que Jesucristo vino solamente al pueblo de Israel en aquel entonces. Y esta mujer entonces le dice, sí, señor, así es, no es justo, pero aún los perrillos comen de las migajas de pan que caen de la mesa de los hijos. El Señor, sorprendido entonces por la fe de esta mujer en él, le dice que vaya a su casa, que su hija ha sido inmediatamente sanada. El demonio dejó a esa niña desde ese momento porque él como hombre ora, pero él como Dios responde al ruego de los que le ruegan. Eso no solo lo vemos aquí en el ejemplo de esta mujer, sino en muchos ejemplos más que nos presenta la Biblia. Hubo hombres que se arrodillaron ante él y le rogaron a él que lo sanara y él solo extendió su mano o dijo algo y fueron sanados porque él como hombre ora, pero como Dios responde al ruego. Él nunca le digo, no, espere un momentico, entonces yo voy a ir a orar al Padre para que lo sane. Él habló y fue hecha la sanidad. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret, gloria a Dios. Él como hombre sufre persecuciones de muerte, claro, desde niño, desde nacer. Cuando llegaron allí los hombres a darle adoración, los que venían de oriente, los que traían el incienso, la mirra y el oro, pasaron por Jerusalén y preguntaron a Herodes. Y Herodes, al darse cuenta que había nacido alguien según la profecía de los judíos, que ese iba a ser el rey de Israel, entonces lo buscó para matarlo y mandó a matar los niños. Pero a Jesús lo escondieron. Así que el Señor Jesucristo ha sufrido como hombre persecuciones de muerte desde que estaba recién nacido y hasta que finalmente la humanidad, los hombres, lo mataron, lo llevaron a la cruz del Calvario. Muchas veces tuvo que huir, muchas veces tuvo que escabullirse, muchas veces tuvo que esconderse, muchas veces se vio obligado a no poder entrar a una ciudad, tener que seguir de largo o ir y dar la vuelta por otro lugar para poder llegar a su destino, porque sufrió persecuciones como ser humano, pero aleluya, él como Dios, aunque los hombres hayan sido con él sus enemigos y contrarios, perseguidores y asesinos, él como Dios tiene misericordia de la humanidad. Allí había un hombre que estaba sin vista, era un hombre ciego, Bartimeo, y estaba rogándole y le decía, Jesús, Jesús, ten misericordia de mí. Bartimeo era solamente un hombre que estaba tirado, ciego, pidiendo limosna, pidiendo alguna moneda que alguien le quisiera dar. Y va pasando la multitud y él pregunta qué es lo que pasa y dicen, es que ahí va Jesús. Y él empieza a gritar y la gente le dice, cállese. Y él al contrario empieza a aumentar más la voz, Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Y el Señor Jesús hace que lo lleven hasta él, se lo lleven a su presencia. Le traen a Bartimeo y le da la sanidad completa antes de entrar a Jericó, porque él como hombre sufre persecuciones y aún los hombres hoy se burlan de Dios y no quieren recibir a Dios como lo que Él es, sino como a ellos les parece. Hay personas que viven en los vicios y en los desórdenes de la vida y se burlan de Dios diciendo, no es que yo ando con Chuchito, yo ando con Papito Dios, Diosito está conmigo. Si Él no estuviera conmigo, entonces ¿dónde estaría yo? Pero sus vidas no lo reflejan. Se cumple lo que dice el Señor allá en su palabra, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos, lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Aleluya. Así que él como hombre sufre persecución de los hombres, pero como Dios tiene misericordia de la humanidad. Aleluya. Como hombre él es tentado por el diablo, como lo podemos ver en Mateo 4:1. Pero como Dios él reprende a los demonios. El diablo lo tentó a él como un ser humano común y corriente. Él fue tentado en todo, dice la Escritura, pero sin pecado. Él fue tentado por Satanás mismo, no fue tentado por algún otro principado o potestad, por algún gobernante de las tinieblas o por algún espíritu demoníaco de otro tipo,
sino que él fue tentado por el mismo cabecilla de los demonios, como hombre, pero como Dios, él reprende a todos los demonios. Aleluya. Aleluya. Él como hombre es tentado por el diablo, pero como Dios, él perdona los pecados. Él perdona los pecados. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué entonces Jesús le está perdonando los pecados allí al paralítico, al que le bajan allá por el techo y se lo ponen a sus pies? ¿Por qué perdona pecados él? Y precisamente él, cuando le dice esas palabras al paralítico que ponen allí: hijo, tus pecados te son perdonados, los demás que estaban ahí, los que eran doctos de la ley, los que sabían la ley, los que eran estudiados en la ley, dicen: pero ¿quién se cree este? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Claro. Entonces él les demuestra que él es Dios. Cuando le dice allá al que está a sus pies, le dice: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el que estaba paralítico se levantó, demostrando así que él tiene el poder para sanar y también para salvar, es decir, para perdonar los pecados. Pero se concluye que ¿quién puede perdonar pecados sino solamente Dios? Al Señor Jesucristo sea la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea su nombre por siempre. Jesucristo como hombre sufre cansancio. Allá en San Juan 4:6 dice que Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, estaba cansado. Claro, Jesús como hombre se cansa, pero como Dios, Él es el todo poderoso, según lo que le dice allí a Juan: oye Juan, yo soy el alfa y la omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el primero y el último, yo soy el todopoderoso. ¿Qué hombre puede decir que es el todopoderoso? Por favor, ¿cuál es el hombre? ¿Cuál es el hombre? Si aún, voy a decir algo muy popular, si aún las caricaturas, si aún la ciencia ficción en las películas muestran a superhombres, superheroínas, superhéroes que sufren, que se mueren. Yo he visto cómo los dioses mueren y las mitologías hablan de dioses que perdieron su poder. Eso es extraño. Y no es extraño para alguien espiritual, porque el espiritual entiende que solo hay un Dios, que es el Todopoderoso, que nunca se cansa, que nunca sufre, sino que Él tiene todo el poder y toda la autoridad, y es el Dios de la Biblia, el Dios que nos hizo a nosotros los seres humanos, que es más real que nuestra propia apariencia y que todo lo que se ve y se siente con este cuerpo y se ve con estos ojos. Ese Dios eterno y santo tomó forma humana y como hombre tuvo un cansancio natural, pero como Dios, Él dice: yo soy el Todopoderoso. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Jesucristo, para finalizar, como hombre muere, porque claro, hay quienes dicen: bueno, pero si Él fuera Dios, ¿por qué muere? Si Dios nunca muere. Por supuesto, Dios no muere, jamás muere, no puede morir, no puede morir Dios, pero como hombre Cristo murió. Y esa es la razón principal por la cual Dios tuvo que manifestarse en carne la humanidad. Y eso lo veremos más adelante. Jesucristo como hombre muere, pero como Dios, Él prometió resucitarse a sí mismo. A sí mismo se resucitó. Esto lo podemos leer allí en Juan 2:19. Juan 2:19 dice la Sagrada Escritura de la siguiente manera. Aleluya. Bendito sea tu nombre por siempre, Jesús de Nazaret. Dice: respondió Jesús. Bueno, voy a leer desde el 18, San Juan 2:18, para darle un poquito más de contexto a este texto. Y dice: y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Destruid este templo. Ellos estaban al lado del templo. Y dice Jesús: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y en 3 días lo levantarás.
Dice el versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Y por supuesto, Jesús de Nazaret, el Señor, el Rey de Reyes, porque también la Biblia lo describe así, el Señor de señores, el Todopoderoso, murió como hombre, pero como Dios al tercer día se levantó de entre los muertos. Al Señor Jesús sea siempre todo honor y todo reconocimiento, toda exaltación. Con estas declaraciones de Jesucristo y con los hechos de Jesús, pienso, hermano, que hemos dado un alimento bastante grueso y muchos argumentos bíblicos respecto a esta verdad maravillosa de que Jesús realmente es el Dios del Antiguo Testamento. Dentro de 8 días, si Dios quiere, seguiremos hablando acerca de esto, argumentando por la Biblia, mostrando argumentos bíblicos que demuestran la deidad total, no a medias, sino total de Jesucristo. El Señor Jesús te bendiga abundantemente. Comparte esas enseñanzas con alguien más, haz que lleguen a muchas personas. Ayúdanos aquí a orar por este ministerio también, por favor. Tennos en cuenta en tus oraciones para que Dios use nuestras vidas, porque para eso nos sacó el Señor del mundo, para servirle, pero contamos con tus oraciones a nuestro favor para que el Señor nos bendiga, nos dé una palabra poderosa, una palabra que impacte, que penetre, que rompa cadenas, que muestre la verdad, para que las almas puedan heredar la vida eterna. El objetivo aquí no es contender con personas, con filosofías, con ideas, para nada. Mi objetivo es que las almas conozcan la verdad, porque por medio de la verdad pueden llegar a ser libres y recibir la salvación y la vida eterna. Quiero contar contigo. Yo te ruego que nos ayudes en oración para que el Señor nos use no solo a mí, sino a todos los que predicamos verdades de la palabra de Dios, para que muchas almas lleguen a la presencia de Jesucristo, para que el Señor los tome como sus hijos, los adopte, los redima, los justifique, los santifique, los pueda salvar y llevarlos a su gloriosa presencia, ya que su venida es muy pronto. Qué bueno es que tú le compartas esto a tu familia, a tus amigos, a tus vecinos, para que ellos puedan también conocer estas verdades profundas. Oremos a Dios y demos gracias por su preciosa palabra. Soberano Señor Jesús, Dios todopoderoso y eterno, gracias te doy en este día. Gracias te doy en esta hora, porque tú me has dado una oportunidad gloriosa de invocar tu nombre. Tú me has dado una oportunidad maravillosa, Señor Jesús, de predicar tu palabra santa y gloriosa. Bendito seas tú por siempre y para siempre. Mi alma te alaba, mi alma te adora y te da gracias. Te ruego, Señor, especialmente por cada alma que ha visto este mensaje y por quienes lo han de ver en el futuro. Suplico que tú obres poderosamente, Señor Jesús, que tú hagas algo maravilloso, formes a la iglesia de acuerdo a tu palabra, según tus verdades bíblicas, según lo que sale de tu corazón, para que la iglesia permanezca firme en la verdad y en el evangelio que ha sido predicado debajo del cielo, Señor Jesús. En tu nombre, gracias, Dios mío. A ti te doy toda la adoración, Señor Jesús. A ti te doy toda la gloria, porque tú eres Dios que nos ha favorecido con tu gracia para la vida eterna por tu sangre en el Calvario. A ti sea siempre el honor, la adoración y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis queridos amigos, el Señor Jesús me los bendiga. Gracias por estar ahí, por estar pendiente de estas transmisiones. Cada 8 días a las 11 de la mañana las tendremos, si es la voluntad del Señor y si Jesucristo no ha venido por la iglesia, que es lo que estamos esperando con el alma, con un gozo inefable y glorioso. Un abrazo grande para todos ustedes y el Señor Jesús me los bendiga abundante y generosamente.